Hola, les doy la bienvenida a una nueva clase de historia. Lo que vamos a ver hoy es el periodo de Rosas, de Juan Manuel de Rosas, el gobierno federal, que lo podemos ubicar entre 1829 y 1852, si bien hay 3 años en que él no va a cumplir el poder ejecutivo en la provincia de Buenos Aires. Pero antes de empezar, hagamos un pequeño repaso. Hasta ahora nosotros hemos visto 3 periodos. El periodo anterior al inicio del proceso de independencia, que lo podíamos abarcar entre 1776 y 1810. Ponemos esta fecha porque en 1776 se creó por parte de los españoles el Virreinato del Río de la Plata. Recuerden que hasta ese momento el actual territorio argentino formaba parte del Virreinato del Perú. Pusimos después el periodo de independencia o de emancipación, entre 1810 hasta 1820, momento en que se desarrolla la batalla de Cepeda y el intento de un gobierno nacional fracasa. Y después el periodo de anarquía como consecuencia de esa batalla de Cepeda y los intentos de gobierno unitario entre 1820 y 1828, encabezados primero por Martín Rodríguez en la provincia de Buenos Aires y luego por Rivadavia en ese intento de gobierno nacional. Pero obviamente el protagonista fue Rivadavia, el unitario y Rivadavia. Lo que vamos a ver ahora es el protagonista del federalismo, ¿sí? El máximo exponente del federalismo, que va a ser Juan Manuel de Rosas. Entre 1829 y 1852 tenemos su gran protagonismo. Bien, ¿quién era Juan Manuel de Rosas? Juan Manuel de Rosas rechazaba las ideas de la Ilustración, o sea, las ideas de la Ilustración, acuerden que fueron las que impulsaron la Revolución de Mayo y la Independencia de 1816, admira las ideas autoritarias, ¿sí? Se adhiere a las ideas federales, se los puse en rojo porque el federalismo tiene como color simbólico el rojo. Económicamente, Rosas era estanciero y saladerista. Acuérdense que los saladeristas eran los que hacían esa carne salada llamada tasajo que se vendía, se exportaba a los lugares a donde había población esclava. Si yo ya les estoy diciendo que es estanciero y que es saladerista, evidentemente estaba dentro de ese grupo de la alta sociedad que hemos mencionado anteriormente. Fue caudillo de Buenos Aires, lo que le permitió, ¿sí?, en algún momento ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, y de hecho lo fue 2 veces. La primera entre 1829 y 1832, y la segunda entre 1835 y 52, o sea, son 17 años ininterrumpidos que Rosas va a ser gobernador de Buenos Aires. Recuerden esto, Rosas no fue presidente, ¿sí? En este momento, entonces, este periodo desde el 28-29, desde que renuncia a Rivadavia, hasta el 52, va a ser de verdad hasta el 54, no tenemos un presidente, seguimos siendo 14 provincias. Bien, seguimos. ¿Cuál era el contexto cuando Rosas es elegido gobernador de Buenos Aires por primera vez? Había finalizado la guerra contra el Imperio del Brasil, que si bien la Argentina había ganado en esa guerra, se siente derrotada. ¿Por qué? Porque en el Tratado de Paz, la banda oriental no se incorpora a la Argentina como una provincia más, sino que forma un nuevo país, una nueva unidad política, que es la República Oriental del Uruguay. Y además, el contexto que se está viviendo es este enfrentamiento entre los unitarios y federales. Luego que el general Lavalle, que era unitario y que había luchado en la guerra del Brasil, fusila al gobernador federal Dorrego, el gobernador de Buenos Aires, echándole la culpa de ese tratado deshonroso para la Argentina. En ese contexto es que vamos a tener el primer gobierno de Rosas entre 1829 y 32. Insisto, va a ser gobernador de Buenos Aires y es federal. La legislatura lo nombra gobernador frente a esta crisis de la guerra civil entre unitarios y federales. Los unitarios utilizaban como color simbólico el celeste. La legislatura le otorga a Rosas, le da a Rosas facultades extraordinarias. ¿Qué significaba esto? Que Rosas puede no respetar los derechos individuales. Entonces, si Rosas sospechaba que una persona era
una persona que atentaba contra el gobierno podía directamente allanar la casa sin ningún tipo de miramiento, sin ningún tipo de orden del juez. Y firma, durante esa primera gobernación, el Pacto Federal con la provincia de Santa Fe, Entre Ríos. Luego se va a sumar Corrientes para luchar contra la Liga Unitaria liderada por el general Lavalle y el general Paz, héroes de la guerra contra Brasil. A partir de este pacto federal es que nos comenzamos a llamar Confederación Argentina. Este pacto federal establecía que hasta que el país no estuviera en orden, no íbamos a convocar a un congreso para elaborar una constitución. Bien, vamos a tener que la Liga Unitaria, ahí está, la Liga Unitaria y el Pacto Federal se van a enfrentar. La Liga Unitaria, general Lavalle y el general Paz, y el Pacto Federal liderado por Rosas, López y Quiroga. El Pacto Federal vence a la Liga Unitaria y acá lo tenemos representado en el mapa. Este color rojo bordó vendría a ser el Pacto Federal y en el azul está la Liga Unitaria, ¿sí? Rosas, como vence, recibe un título honorífico de restaurador de las leyes, o sea que restableció, otra vez volvió a poner las leyes, el orden, ¿sí? Es un título honorífico, ¿sí? Es como cuando ustedes en la primaria le daban el título de mejor compañero. ¿Servía de algo? No, pero ustedes se sentían orgullosos de tener ese título. Algo similar pasaba con este título de restaurador de las leyes. Estaba diciendo que Rosas había establecido nuevamente la paz. Bien, entre 1832 y 35, Rosas no es gobernador de Buenos Aires, porque si bien la legislatura lo quiere nombrar, esta vez no sería con facultades extraordinarias, por lo cual Rosas niega, ¿sí? Se rechaza el ofrecimiento. Y empieza un nuevo periodo de inestabilidad política en la provincia de Buenos Aires porque vamos a tener 3 gobernadores, Balcarce, Viamonte y Massa. Rosas, mientras tanto, trata de seguir creciendo económicamente y va a realizar una campaña al desierto al sur de la provincia de Buenos Aires para controlar las zonas salinas del sur de la provincia. ¿Por qué las zonas salinas? Porque si él era saladerista y producía el tasajo, le convenía tener esta ruta para obtener la sal muchísimo más barata. Pero, mientras él está haciendo toda esta campaña, hay un asesinato feroz al caudillo Facundo Quiroga. Y frente al miedo a una nueva guerra civil, pues así en su momento, cuando fusilaron a Dorrego, estuvo esta guerra civil entre unitarios y federales, ahora que han asesinado a Facundo Quiroga, podemos volver a tener una guerra civil. Entonces, frente a esa inquietud, es que la legislatura le otorga a Rosas, lo nombra a Rosas nuevamente gobernador de la provincia de Buenos Aires, desde el 35 hasta 1852, y acá ¿qué recibe? Nuevamente recibe facultades extraordinarias por este temor a una nueva guerra civil. La suma del poder público. ¿Qué significa esto? Que él agrupa los 3 poderes del Estado, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Por eso yo les decía que rechazaba de las ideas de la Ilustración, cuando Montesquieu hablaba de la división de poderes. Bueno, en este caso, Rosas va a manejar los 3 poderes. Y además, manejó, acá estaba mal escrito, las relaciones exteriores de las otras provincias de la Confederación. Cada provincia podía renovar esta autorización periódicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, la provincia de Jujuy tenía un conflicto con Bolivia, no lo solucionaba el gobernador de Jujuy, sino Rosas, desde Buenos Aires. Esto se renovaba periódicamente. ¿Cuáles fueron los grupos de oposición a Rosas? Obviamente los unitarios. También los federales que sí querían organizar al país y la generación del 37. Para esta generación, para este grupo de intelectuales, voy a preparar otro video y les voy a proporcionar otro material. Bien, ¿qué va a hacer Rosas para enfrentarse a esta oposición? Por un lado, un culto a la persona de Rosas y a la causa federal. Entonces, en todos los documentos públicos es
se ponía viva la Confederación Argentina, y acá más pequeño, mueran los salvajes unitarios. Y por otro lado, el uso de la fuerza física a través de un grupo parapolicial llamado Mazorca o Sociedad Popular Restauradora, que perseguía, reprimía a los opositores de Rosas. Otro de los elementos que va a utilizar Rosas para el culto de la causa federal es la obligatoriedad del uso del cintillo punzó. ¿Qué era el cintillo punzó? Era un brazalete que los hombres debían poner en los brazos con un rojo fuerte, un rojo tipo bordó, para identificar que realmente eran federales, ¿sí? Y por supuesto, si no lo usaban, la Mazorca los perseguía. Bien. Rosas, durante este gobierno, es su segundo gobierno, va a tener conflictos por todos lados, ¿sí? Los años más terribles van a ser el año 1840 y 41. Va a tener problemas en el interior con el general Paz y el general Lavalle, hasta que el general Lavalle es asesinado en el norte, en Jujuy. Va a tener problemas con la provincia de Corrientes, o sea, va a tener problemas con los estancieros de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Bien. Pero también va a tener conflictos externos con Bolivia, con los franceses que bloquean el puerto de Buenos Aires y después una alianza de ingleses, anglos, y los franceses que vuelven a bloquear el puerto de Buenos Aires. Lo más relevante va a ser la batalla de la Vuelta de Obligado, el 20 de noviembre de 1845, que hoy se recuerda como el Día de la Soberanía Nacional. Si bien la Argentina es derrotada por las fuerzas inglesas y francesas en la Vuelta de Obligado, se logró evitar que entraran por los ríos interiores. Por eso es el respeto a la soberanía nacional. Bien. ¿Cómo va a terminar Rosas este mandato? ¿Sí? Este mandato que duró en forma interrumpida 17 años. En la batalla de Caseros. ¿Quiénes se van a enfrentar el 3 de febrero de 1852? Por un lado, Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires, que es federal. Y por otro lado, Justo José de Urquiza, que es gobernador también, pero en este caso de la provincia de Entre Ríos, y que también es federal, y que había formado el Ejército Grande junto con el apoyo del Imperio del Brasil. Entonces, Urquiza, ese 3 de febrero, vence a Rosas, que debe renunciar a la gobernación de Buenos Aires y además huye junto con su hija Manuelita, a Inglaterra y terminará 20 años, un poquito más, 20 años viviendo en Inglaterra y termina falleciendo ahí. Entonces, hasta acá hemos visto este gran gobierno de Rosas, este gran periodo de Rosas que tienen que completar con las fotocopias que les compartí ya en el blog, más los videos hechos por profesionales sobre este periodo. Simplemente esto era para ayudarlos a orientarlos en la lectura del material. Bueno, nos estamos viendo, espero. Un saludo enorme, la profe Paola.